Hola, hoy queremos darte infinitas gracias por seguir siendo parte de este sueño, por conectarte a nuestras transmisiones, a nuestras recargas, por darle like, por compartir nuestras prédicas, por suscribirte y por supuesto por tus ofrendas y tus donaciones. Esta es la manera que podemos seguir extendiéndonos. Si quieres seguir haciéndolo, lo puedes hacer a través de estos canales y seguiremos extendiendo el reino. Gracias. Al Señor lo adoramos con todo lo que hacemos. Y llegó la hora de adorarlo cantando. ¡Sí! ¡Vamos! Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa
En esta iglesia adoramos al Señor y lo recibimos a ustedes en transmisión con un fuerte aplauso, dándole gracias a Dios. Yo encontré un audio, un sonido de aplausos, por si ustedes no aplauden bien, entonces ahí lo introducimos en la edición. Bueno, y vamos a compartir un mensaje que nos va a bendecir. Agárrese de esa silla, Dios nos va a hablar poderosa y profundamente. Gracias por prestarme sus oídos, gracias por prestarme su tiempo, su espacio, porque es una gran responsabilidad y un gran privilegio el que tenemos los que transmitimos un mensaje. Y sobre todo el mensaje del Señor, ¿no? Porque pues para charlatanes y para timadores y para, pues sobra tiempo y usted los puede encontrar en YouTube y puede encontrar las 7 maneras de alcanzar el éxito, los 32 pasos para ser rico, hágase rico en 7 pasos, y el único que se hace rico es el que vende los libros, entonces, o el que está transmitiendo eso en el canal de YouTube. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de llevar el mensaje y la palabra de Dios, donde no te prometemos placer, felicidad, alegría, sino que te prometemos un camino angosto, pero un camino que te llevará a la vida eterna. Así que eso tiene sentido y tiene mucho valor. Hoy quiero hablarles de algo muy especial, muy profundo que Dios puso en mi corazón, y es hablarles acerca de algo que tiene que ver con nuestra esencia como hijos de Dios, como cristianos, pero tiene que ver mucho con el Señor, con Jesús, porque se nos olvida en muchas ocasiones que el centro de nuestra vida debe girar en torno a Dios, porque a veces pasa que queremos ir a un lugar, a una congregación, escuchar una palabra que nos anime, que nos aliente, que nos haga así por el ladito, que nos haga sentir cómodos y que nos diga cómo alcanzar el éxito en 2, 3 pasos. Y eso también se ha metido en la iglesia, en la congregación se ha metido el tema de prospera, créele a Dios y Él te dará todo. Y creemos en un Dios bueno, pero también creemos en un Dios que está más interesado en nuestras almas, más que cualquier cosa. Los profetas, que son los hombres de Dios que anunciaron los tiempos por venir, la profecía tiene una característica impresionante, la profecía bíblica tiene una característica lindísima, y es que la profecía bíblica es progresiva. Diga progresiva. Dígalo más fuerte, progresiva. Alguien no lo dijo bien, pero no importa. Pero quiere decir, la profecía progresiva quiere decir que tuvo un cumplimiento inmediato, un cumplimiento a mediano plazo y un cumplimiento a largo plazo. En algunas ocasiones los profetas lo que hablaban se cumplía ahí, pero esa profecía todavía nos alcanza a nosotros. ¿Me hago entender? Por ejemplo, una palabra profética que dijo Jesús. Él dijo, este templo será destruido, pero yo lo levantaré en 3 días. ¿Se acuerdan? Y él estaba en el templo de los judíos y pues efectivamente ese templo lo destruyeron en el año 70 después de Cristo. Pero él se refería a él mismo, o sea, fue una profecía inmediata, una profecía a mediano plazo, pero él dice que lo levantaré. Y pues quiere decir que en algún momento de la historia otra vez Jesús se levantará para regresar por su iglesia. Hoy quiero tocar ese tema un poquitico frente a algunas cosas, entendiendo algo. Las profecías de esos profetas, dice por ejemplo Isaías, habla de él, dice que él nació de manera virginal, es decir, que nació de una virgen. Isaías lo declara 700 años que Jesús naciera, antes de que Jesús naciera. Esta profecía, por ejemplo, Miqueas dice la más pequeña de todas, Belén, dice, Belén, de ti nacerá el gran Salvador, de Belén. Ahora, usted puede escoger muchas cosas en la vida, pero difícilmente usted escogería dónde nacer, ¿sí o no? O sea, usted no puede decir, a ver, ¿dónde voy a nacer? Porque como yo les he dicho en ocasiones anteriores, yo hubiera elegido nacer en Europa. O sea, con esta pinta yo hubiera preferido nacer en Suiza, en Finlandia, porque algunos dicen, imagínate haber nacido en Suiza y perderte de estas cosas. No, yo sí me quisiera perder de todas esas cosas y haber nacido en Suiza. Pero no decidimos eso. Las profecías hablaron de que Jesús iba a nacer en Belén, y pues ellos llegan allá es porque salieron de Egipto, ya Dios se les presenta a José y le dice, vayan, vuelvan a la tierra,
Y ellos en Belén llegan porque María ya iba que no podía con los dolores de parto, ya estaba, y pues les tocó en un pesebre. Así que son profecías, la Biblia está llena de más de 200 profecías más acerca del nacimiento de Jesús. Eso habla sobre todo cuando los profetas dijeron eso, usted y yo podríamos poner en tela de juicio esa profecía, ¿sí o no? O sea, usted viva en esa época y le dicen, no, es que el Salvador va a venir, va a ser crucificado. Usted, bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Pero el tema es que la profecía se cumplió. Y hay evidencia histórica de que Jesús padeció en la cruz y resucitó. Y esa evidencia histórica no solamente la apoya la Biblia, porque alguien dice, ay, pues sí, pues el libro de la Biblia para manipular todo el mundo. No, lo apoyan otros historiadores de la época, por ejemplo, Flavio Josefo, Tácito, entre otros. Hay muchos historiadores que sin haber sido creyentes o de la doctrina de Jesús, de la secta de Jesús, como le decían, hablan acerca de Jesús. Entonces, es un hecho histórico. ¿Qué quiere decir? Y Hebreos lo dice. Nosotros tenemos una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque la promesa ya nació, ya la vimos. La profecía ya se vio. Entonces miren esto tan precioso. Jesús dijo que venía. ¿Y qué pasó? Vino. Y Jesús dijo que volvería. ¿Y qué pasó? Va a volver. Dígale al lado, va a volver. Ahí es donde uno dice que nos agarre confesados. ¿Se ha escuchado esa palabra? Señor, agárrame confesado. Ahí usted cuando va en una montaña rusa de esas bien, usted se acuerda y dice, Señor, agárrame confesado. Cuando usted va en un tobogán de esos de Piscilago y uno no quiere, uy, no, señora. Cuando usted se bota en bungee jumping o en un parapente o en paracaídas, que creo que nunca voy a hacer eso, porque yo no quiero hacer eso. No, lo que pasa es que cuando uno tiene hijos pierde esa capacidad para arriesgarse. ¿No les pasa? Uno como que uno dice, uy, no, yo no me boto allá. Lo más extremo que hice fue casarme con Lorena. Y bueno, Dios, gracias a Dios, me ha respaldado. No, lo más extremo que hicimos con mi esposo una vez fue... Les voy a contar. ¿Cómo se llama? Es que no recuerdo cómo se llama. ¿Rappel? ¿Es que se llama bajar o canoping? ¿Cuál es? Bueno, bajar de una montaña, de una cascada. Rappel. Una vez hicimos rappel con mi esposa y pues íbamos con 2 amigos y pues bajamos rápidos. Eso fue pues rapidito, o sea, y seguían las niñas. Entonces nosotros nos hicimos abajo y pues uno como que, bueno, chévere, ya pasó. Pues cortico, como unos 12 metros, no sé. Y cuando venían las niñas y les dicen, por favor, agarren esta cuerda, las instrucciones. Y esta cuerda nunca la suelte, solamente suelte esta. Que con esta cuerda es que usted, o al revés. Suelte esta cuerda, pero esta nunca la suelte porque esta lo sostiene y con esta va bajando. Entonces empezaron a bajar. Y mi esposa pues ahí mismo empezó a bajar y soltó la que tenía que agarrar y agarró la que tenía que soltar. Entonces, y bajó conjuntamente con su amiga. Un saludo a la hijita, ¿cómo estás? Con su amiga y las dos duraron enredadas ahí como 20 minutos entre las dos. Y creo que esa fue la aventura más extrema porque tomaron agua. Los rescatistas estaban preocupados porque iban a desocupar la cascada. De verdad que tomaron mucha agua ese día. Y bueno, luego hicimos eso que uno baja en una canoa por el río Sucio, el río Negro, creo que se llama, ahí en Tobia. Entonces, es arriesgado. Esos son temas arriesgados, son temas de riesgo. Bueno, ustedes me hicieron perder, que me hacen hablar de mi esposa. Pero uno ya pierde uno a una edad ya dice, no, yo ya no me atrevo a eso. Pero cuando uno está así, uno dice, uy, Señor, agárrame confesado, Señor. Qué miedo. O sea, yo creo que esta prédica se debería llamar así, agárrame confesado. Pero qué miedo y qué susto. Y ¿saben? Debemos vivir con esa sensación de que cualquier momento el Señor va a venir por nosotros. El Señor va a regresar. Así que Mateo 25 narra lo siguiente. Mateo 25 narra la historia, o una parábola más bien. Una parábola, ¿qué es? Una parábola no es que cuando alguien está distraído y le dice, oiga, parábola, mijo, parábola. No. Una parábola es una enseñanza imaginaria, es una historia imaginaria ficticia, donde a través de ella se transmiten enseñanzas o verdades.
Entonces Jesús usaba las parábolas y esa es una de ellas, la parábola de los talentos. ¿Sí la has escuchado? Entonces Mateo 25:14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno les dio 5 talentos, a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El versículo 16 dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. A ver, ¿cómo repartió Dios? 5, 2 y 1. Listo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, aquí como Boris, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo como Amandita: bien, buen sierva y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, como le dijo a... No, aquí no está, no. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Entonces le hubiera dado el dinero a Tatiana, a los banqueros. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será ¿qué? Quitado. Dios, sí es injusto, ¿no? Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Padre, te doy gracias, te bendecimos, pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes, que nos dirijas, que haya un mensaje armonioso, alegre, feliz, que haya un mensaje, Señor, que nosotros podamos entender y ser desafiados a conocer de parte tuya. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros dirigiéndonos, enseñándonos, mostrándonos lo que debemos hacer y también lo que no, Señor. Pero estamos tan agradecidos porque tú eres el Dios de esta iglesia, tú eres el Dios de Covenant, y yo te pido que hables allá a cada uno de los que están conectados, allá en casa, allá en el trabajo, allá en el hospital, allá en la sala de juntas, allá donde se reúnen para escucharnos, allá en ese lugar. Yo te pido que le hables a él, que le hables a ella, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Amén y amén. Estos versículos o esta parábola está enmarcada dentro de un contexto que se conoce en teología como escatología, que bueno, es un término y no para impresionarlos, no. No necesito hacerlo, ya con mi presencia están impresionados. Pero tiene que ver con los hechos futuros. Es decir, que aquí el Señor está hablando acerca de lo que va a acontecer. De hecho, el capítulo 25 de manera previa habla de las 10 mujeres sabias, de las 10 damas de honor sabias. No sé si lo recuerdan, que habla de 10 mujeres y que 5 tenían aceite en sus lámparas y las otras 5 se quedaron dormidas y el aceite se les acabó. Y dice, venga, estaban dormidas y el siguiente versículo, el Señor habla del juicio final. Los siguientes versículos después de la parábola, dice que como en los días de Noé, también se va a acontecer algo parecido. ¿Y cómo son los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Ustedes se acuerdan? Había maldad, se tergiversó la sexualidad, como hoy en día, había demasiados hombres malos, había perversión. Bueno, y en los días de Noé pues vino un juicio, solo que Dios prometió nunca más
traer juicio a través del agua. Ahí puso el arco iris y ahí nace la palabra covenant, pacto. Y aquí el Señor está advirtiéndole a una iglesia, está advirtiéndonos a nosotros y nos está diciendo: yo voy a volver. Algunos se alegran, otros no. Es un mensaje del que poco se habla. Es un mensaje del que poco se dice. ¿Saben por qué? Porque es un mensaje que no trae demasiados seguidores, demasiados likes y demasiados aplausos. Pero una realidad: mi Señor va a volver. Jesús va a volver. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que no sabemos cuándo. Y dice también la Biblia que Él volverá, en otras ocasiones, en otro verso dice: Él volverá como ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón en la noche? Sin avisar. No le va a decir: ay, doña Marina, es que no sé si su merced va a estar estos días, es que estamos pensando aquí en nuestra organización criminal, hemos hecho un contubernio y estamos pensando, no sé, a su merced le correspondería el lunes, pero no sé si va a estar para poder pasar. No, un ladrón no avisa, un ladrón llega sin avisar. También a veces pasa, hay otros, esos entes malignos como los ladrones, llegan así sin avisar. Hay en algunas ocasiones que también hay otros entes perversos que llegan sin avisar, como las suegras. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Por eso siempre, yo acostumbré a mi suegra, yo le enseñé que avise antes de llegar. Es más, me toca traerla para que llegue, con eso yo aseguro todo. Pero, o sea, yo no sé si a usted le parece incómodo que alguien llegue sin avisar. O sea, a veces pasa y uno... Sí, o sea, que alguien llegue a tocarle uno, por ejemplo, diga usted un lunes a las 11 de la mañana y uno esté en pijama sin bañarse. Si a alguno le pasa el lunes 11 de la mañana, bueno, no sé. No, pero que llegue una visita y usted no esté listo, usted no esté arregladito. Y sobre todo a las mujeres les pasa mucho eso, ¿no? A nosotros los hombres somos más relajados, ¿no? Uno dice, llegó alguien y uno sale en pantaloneta y en esqueleto y uno, ¿qué más? Hágale, siga. Y la esposa media hora en el baño allá retocándose, quitándose los rulos y toca rápido. Pero sobre todo también como el estado en el que esté la casa, ¿no? También uno en la casa. Yo ahora tengo una aflicción los domingos porque como las cosas de la iglesia están en la casa, entonces llega Boris y mira, entonces toca arreglar obligatoriamente. Qué pereza, qué pereza. Ya uno no puede tener una cama extendida, ¿no? Qué cosa. No, le corresponde a uno tener las cosas listas y uno le incomoda, sobre todo a la mujer. A la mujer le incomoda, a uno es más relajadito, ¿sí? Aunque no tanto. Lorena dice, no, el incómodo soy yo. El desorden, ¿sí o no? Y uno empieza a botar esas medias, calzoncillos, cucos debajo de la cama, donde caiga usted en ese momento. O sea, mientras el vigilante lo anuncia usted en el conjunto, en el recorrido hasta su torre, o sea, usted va a tener récord en arreglar. Saca un guante y coge ese baño y lo limpia rápido. Ay, ¿qué más? Ay, no sabía que venía ya, todo medio recogido. Ay, perdonará el desorden, ¿no? Usted dice, ay, perdonará que, ay, me agarró así de sorpresa. Y a usted no le gustaría que lleguen así, pero la Biblia dice que el Señor va a llegar de esa manera. El Señor podría llegar en este momento, mientras estamos en culto. Y si nos agarra aquí, pues gloria a Dios. Espero. Pero podría el Señor llegar más tarde, en la noche. Podría el Señor llegar mientras estamos viendo un partido de fútbol. Podría el Señor llegar en cualquier momento. Lo tremendo es que pues, la Biblia deja muy claro que el día y la hora nadie lo sabe. De hecho, aquellos que se atreven a declarar cuándo viene el Señor es un detector muy fácil para saber que son falsos profetas, que no hablan de parte de Dios, porque el que se atreve a decir una fecha de la venida del Señor, ya ahí mismo torció la Biblia y dijo, no, es que yo la numerología y según esto, porque las semanas de Daniel, y por supuesto que nos podemos acercar, pero nadie puede decir exactamente cuándo viene. Pero hay una certeza, el Señor viene. Jesús vuelve. Jesús vuelve. Y para algunos puede ser una buena noticia, para otros puede ser una mala noticia. En mi caso, que mi suegra venga a visitarme es una bendición. Que mis padres vengan a visitar, que cualquiera de ustedes venga a visitarnos. De hecho, algunos de ustedes tienen la invitación abierta para venir a quedarse en Cajicá y
el domingo estar en nuestra reunión dominical. Pero para muchos una visita de esas puede ser fastidiosa, puede ser frustrante, puede ser molesta. Entonces, asimismo para muchos el regreso del Señor puede ser triste. Algunos dirán, ay no Señor, todavía no vuelva, que yo necesito arreglar unos asuntos. Entonces, Lucas 19 también narra ese evento, y es el de la parábola de los talentos. Teniendo en cuenta que el Señor viene, quiero enseñarle varias cosas hoy de cómo espera el Señor encontrarnos cuando Él regrese. Eso es muy importante. ¿Cómo espera el Señor encontrar? O sea, ¿qué debemos hacer? Encontrarnos para que Él regrese. Yo recuerdo historias que me contó mi mamá en algún momento. Mi mamá tiene unas historias fantásticas, tienen que escucharla. Y de hecho yo voy a hacer un diccionario con las palabras de mi mamá. Mi mamá tiene unas palabras que nadie más tiene, o sea, yo no he escuchado palabras. Y de pronto su mamá también las tiene, ¿sí o no? De pronto algunos de ustedes, por ejemplo, ella conjuga perfectamente el verbo bandear. Yo no sé si existe en la Real Academia de Guerra, pero mijo, ahí nos bandeamos, algo hacemos. Para mi mamá no existen las bolsas, existen las chuspas. ¿No les pasa? ¿Cuál otro, amor? Ah, sí, mi mamá, cuando estábamos en las recetas, mi mamá no dice, vamos a revolver y vamos a distribuir uniformemente eso, sino vamos a rebullir la mezcla. ¿Rebullir? Bueno, una cantidad, de verdad, va a ser un diccionario. Entonces, una de esas historias que mi mamá me contaba acerca de familiares cercanos, lejanos, es que muchos de ellos, por ejemplo, se dejaron o generaron en su vida un olvido personal a causa de decir, no, pues igual ya el mundo se va a acabar, Cristo viene pronto, pues no voy a hacer. Muchos de ellos no estudiaron. Dijeron, pero ¿para qué estudiar si igual el mundo se va a acabar dentro de poco? En el 2000 se va a acabar, en el 2012. Alguno de ellos, recuerdo a mi mamá, me contaba que decía que los dientes se le empezaron a dañar. Y entonces, venga, pero arregles esos dientes, vaya al odontólogo, tal. Y decía, no, pero igual el mundo se va a acabar. Y pues hoy en día come carne con un solo diente, así. Y mucha gente en su momento decidió, y estoy hablando de evangélicos, de cristianos de hueso colorado tiempo atrás, dejaron de hacer cosas en su vida esperando que Cristo volviera. Cuando Jesús sube en Hechos capítulos 1 y 2, narra, en el capítulo 1, narra cuando Jesús sube, asciende a los cielos. ¿Se acuerdan ese evento? Y dice la Biblia que los que estaban ahí, venga, se lo leo. No lo tenía aquí en mi bosquejo, pero se lo voy a leer. Hechos capítulo 1. Ustedes que están en casa, yo sé que ustedes sí tienen Biblia. El Señor les bendiga, les multiplique. Dentro de 8 días voy a quitar ese video bien para que no... Hechos capítulo 1, la ascensión de Jesús. Dice, así que mientras los apóstoles, versículo 6, estaban con Jesús, le preguntaron, para la traducción hay Hechos 1:6, nueva traducción viviente. Los apóstoles le preguntaron con inconsciencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures el reino? Él les contestó, solo el Padre tiene autoridad de fijar las fechas. Pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, ustedes lo saben. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, miren esto, mientras ellos observaron hasta que no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Jesús asciende. Jesús está ascendiendo. Es como una prédica que hicimos, el caballero de la noche asciende. Jesús asciende. Y los discípulos, dice que todos los hombres que estaban ahí se quedaron observando mientras Él se iba, mientras Él estaba allá. Y a Dios le tocó mandar unos ángeles para decirles, oiga, vengan, dejen de mirar al cielo que ya hay que hacer trabajo acá. Porque muchos de ellos se quedaron mirando al cielo. Y la expectativa de muchos cristianos cuando conocen a Dios es quedarse mirando al cielo, esperando a que Él vuelva. Y mientras Él mira al cielo, la tierra alrededor se nos descuida y se nos daña. Entonces, por eso esta parábola. Porque muchos cristianos en el pasado, ¿saben qué se quedaron haciendo? Mirando al cielo. Se quedaron solamente haciendo un culto
una reunión dominical, y se olvidaron de hacer lo que realmente debe hacer la iglesia. La iglesia debe sanar al enfermo, la iglesia debe visitar al enfermo, debe ir al hospital, debe salir. La iglesia debe incursionar en la política. Tal vez a alguno le moleste eso, pero es una realidad. La iglesia debe incursionar en la política. Algunos dicen, ¿sabe qué pasa? Que es que la iglesia solo ha incursionado en política cuando le conviene y cuando está en campaña. Pero yo digo, incursionar en la política es enseñar desde mucho antes. La iglesia debe incursionar en la educación. La iglesia debe incursionar, porque miremos esto, la sociedad está mal, ¿verdad? Pero Martin Luther King dijo, no me preocupo tanto por los malos, me preocupo por los buenos que no hacen nada. Porque la iglesia se quedó esperando a que todos hicieran, se quedó mirando al cielo. Y un día, hablando de política, alguien dijo, un hermano de la iglesia dijo, la política es del diablo. Y el diablo dijo, amén. Y se quedó con ella. ¿Por qué? Porque se generó la mata de corrupción más grande. Cuando la política es de Dios, el gobierno es de Dios, la educación es de Dios, la ciencia es de Dios, todo es de Dios. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Así que no nos podemos olvidar y no podemos esperar mirando a Dios a ver cuándo viene por su iglesia. No. Y Mateo nos lo enseña. Y él dice, entre tanto que yo vengo, le dice a sus siervos, es un ejemplo del reino, dice, el reino es así, es un señor que se va lejos, como el Señor que un día se fue lejos, pero va a volver. Y dice que le entregó, mire, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. En Lucas 19, que es el texto paralelo del Evangelio, paralelo a este, Lucas 19 dice, negociad entre tanto que yo vuelvo. Ahí no habla de talentos, sino habla de minas. En los dos casos quiere decir un dinero, una provisión. Un talento realmente significa es un dinero. Lo mismo las minas. Pero Lucas 19 usa esta palabra, dice, negociad entre tanto que yo regreso. Tremendo, ese negociar es generar algo. Y yo quiero anunciarles aquí, hablarles de algunas verdades que tiene que ver esta parábola. Entonces, pasa la primera verdad, amor. La primera es que el dador de todos los talentos es Dios. El dador de absolutamente todas las buenas cosas que tú haces es Dios. Y les voy a hablar de algunas cosas que tú haces, o algunas cosas que catalogamos como talentos. Es decir, Dios le entregó a sus siervos, el dador de los talentos es Dios. Dios le entregó a cada siervo le entregó algo. Él, de su buena voluntad, le entregó a ellos. Y ustedes y yo tenemos algún talento natural. Ustedes y yo somos buenos para algo. ¿Sí o no? Alguno dirá, mi hijo es un bueno para nada, pero es bueno para algo, al menos para nada. ¿Alguno es bueno, por ejemplo, para cocinar? Jaimito, uy, muy bien, Jaimito, mire, muy bien. ¿Alguno es bueno para cantar? ¿Alguno sabe que Dios le dio el don de cantar? ¿Otro, Dios le entregó el don de bailar? ¿Alguno del Señor le entregó el don de enseñar? Mi querido profesor. Y para enseñar se necesita paciencia. Eso es un don. A algunos el Señor les dio el don de predicar, el don de la oratoria, de poder hablar, de comunicarse, de enseñar, ¿sí o no? A algunos les dio el don de los medios de comunicación, ¿sí o no? Aquí nuestra producción, de usar las herramientas que tenemos para sacar un buen producto, las luces, la iluminación, el sonido. Algunos tienen el don, la habilidad del deporte. Algunos son buenos para los deportes, ¿verdad? Es un don, es una habilidad. Mi esposa levanta la mano diciendo pero yo quiero ver ese don, yo quiero conocerlo. Esa habilidad para los deportes, esa habilidad para las matemáticas, esa habilidad natural para la historia, aprender historia y decir,
Oiga, y yo no se sienta con gente como Jaimito, por ejemplo, y le dice, yo recuerdo en el gobierno del general Rojas Pinilla, como en ese entonces que jugaba en Santa Fe, trajeron a Gareca y él sabe toda la historia del fútbol colombiano, es impresionante, y del ciclismo. Y dice, yo allá en el banco atendía a Lucho Herrera, usted no se imagina, ya iban todos ellos a cobrar su cheque. Y es una habilidad para aprender y recordar cosas. Mi papá tiene una habilidad tremenda. Mi papá tiene una habilidad de arreglar las cosas. Él es mecánico. Él arregla vehículos. Y él tiene una habilidad para arreglar no solo vehículos, sino para arreglar cualquier cosa. O sea, de verdad que mi papá se daña algo en la casa y él inmediatamente está mirando cómo lo arregla. O sea, es un poquito chambón en los acabados, es lo único. Pero queda funcionando, es lo único. ¿Sí? O sea, ese no es el arte de él. No, es que hay que exaltar lo que es, pero lo otro es no. O sea, él arregla las deja funcional. No, lo que pasa es que pues mi papá trabaja con carros grandes, imagínense ustedes, con grasa, con aceite y todo. Usted no me imagino a mi papá cogiendo un pañuelito blanco limpiando una transmisión y una caja ya. Ay, que se le vea el sellito, no. A los 2 minutos ese camión está entre el barro, entonces, pero arregla cualquier cosa, o sea, es una habilidad tremenda. Mi mamá tiene habilidades impresionantes, unas, o sea, le conozco muchas. Una, la cocina. Mi mamá cocina delicioso. Pero también mi mamá se acuerda de todos los cumpleaños o sea, mi mamá, y le acuerda a uno de los cumpleaños, mi mamá le dice, mijo, ¿usted ya llamó a Iván? Y yo, ¿quién es Iván? ¿Se acuerda, mijo, que estuvimos una vez en un cumpleaños, en una fiesta allá, que era el que había terminado con la prima de no sé qué? Llámelo, mijo, llámelo. Y no, mami, pero yo... ¿Amandita es igual? Sí. Llame a su tía, llámela. Sí. Su tía cuarta que nunca lo conoció el día que nació y ya no, nadie más lo conoce. Son habilidades. Mi mamá tiene una habilidad también para ubicarse. Ella sale de la ciudad, o sea, ella sale a hacer vueltas y ella, o sea, donde sea llega. No sé cómo, pero llega. O sea, ahora yo te pregunto, creo que Dios te ha dado habilidades y talentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el Señor que reparte los talentos. Los talentos vienen de Él. ¿Por qué a veces caemos en tanto problema? Porque creemos que esas habilidades y esos talentos vienen de nosotros y el orgullo no nos deja hacer lo que correctamente debemos hacer con esos talentos. Porque ¿qué espera Dios que nosotros hagamos con esos talentos? Que sirvamos a otros con esos talentos. Espera que no los escondamos. Espera que no los guardemos. Hay tantas habilidades. Y miren, es impresionante cómo termina el texto y a mí me da susto. A mí me asusta eso. Porque el texto, uno esperaría, yo antes de leer ese versículo, yo digo, bueno, este chino no se lo gastó, tan juicioso. Lo guardó en un pañuelito y le dijo, ay Señor, mira, aquí está mi talentico. Mírelo, ahí está. ¿Y qué le dice el Señor? Siervo malo y negligente. Cuando tú sabes que Dios te ha dado algo con lo cual puedes servir a los demás y no lo usas, el cielo te llama malo y diligente. No yo, no la predicación de hoy, la Biblia. Hoy yo quiero llevarte a entender que ese talento no es tuyo. Ese es el problema. El tema es que no es tuyo, porque uno dice, no, yo con mi vida hago lo que sea. Tu vida es una dádiva del cielo, es de Dios. Así que si tú dices, no, es que no me han dado nada, no, tú tienes por lo menos un talento. Paso al siguiente aquí. Y el siguiente es que todos tenemos mínimo un talento. Revísate. Por lo menos tienes un talento para dormir hasta tarde, alguna cosa. Algunos tienen un talento increíble para criticar la iglesia y los pastores, pues ese es tu talento. O sea, por lo menos Dios te dio un talento. Y escúchame esto, a veces nosotros andamos pensando en la vida o mirando los talentos que Dios le entregó a otro, pero no examinamos que Dios nos entregó un talento personal a nosotros.
Por eso nos frustramos, porque decimos, pero ¿por qué a él sí le dio? ¿Por qué a ella sí y a mí? Quiero que entiendas algo. Y Dios, es que Dios no es socialista. Dios no tiene un espíritu socialista dentro de él donde dice, a todos mis hijitos les voy a repartir por igual. No. Valor. Pero a Dios, dice, e inclusive Jesús enseña, a algunos les dio una medida de fe diferente a la de otros. Por eso ni siquiera compares tu fe con la fe de otro. No compares la fe tuya con la fe del pastor, no compares la fe tuya con la fe de tu abuelita, no compares la fe tuya con la fe de tu mamá, con tus hermanos, no. Debes entender que Dios a ti te dio algo único y personal. Y por lo menos, o sea, si Dios se fue de tacaño, que no es porque Dios es generoso, por lo menos te dio un talento. ¿Qué te dio el Señor? ¿Qué te regaló Dios? Eso que no te pertenece, eso con lo que tú eres muy bueno. Aquí hay talentos para dormir en culto, por ejemplo. ¿Está de últimas? Hay talento, sobra talento. Hay por lo menos un talento. Hay por lo menos algo que Dios te entregó. Por eso ninguno de nosotros va a tener excusa. ¿Sabes? Porque el día que tú llegues delante del Señor y el Señor te diga, Tatiana Moncaliano, te di ese talento del canto, de la adoración, ¿dónde serviste? Y tú le dices, no, Señor, lo guardé para cantarte solamente a ti. ¡Divino! En el baño. Dice, mamita, es que no era para las arañas ni las cucarachas del baño, no señora, era para el mundo. Cuando tú escondes el talento, cuando tú guardas, te reservas lo que Dios te dio, estás siendo malo y negligente. Es más, la característica es que dice, tuve miedo. O sea, ese talento se escondió, ¿por qué? Porque tuve miedo, pero por una razón. Él dice, yo sé que tú eres un hombre certero, duro, que recoges donde no sembraste. O sea, le está diciendo, tú eres un hombre. Ahora, yo les pregunto, ¿el carácter de Dios es un carácter así? ¿El carácter de Dios es un carácter donde Él nos exige de una manera tan brusca y tan abrupta? No. Entonces, muchas ocasiones nosotros escondemos lo que el Señor nos dio por miedo, y ese miedo se origina en el desconocimiento de quién es Dios. Porque estás pensando que tienes un Dios malo, que te va a juzgar si lo usas. Es más, muchos dicen, no, yo no uso este talento porque se aprovechan de mí, o yo no uso este talento porque de pronto se me desgasta. Dicen, no, ¿qué tal yo? Se me acaban las recetas. Yo me pongo con este talento de cocinar y un día ya me quedé sin recetas. Ay, no. Amandita, nunca se te van a acabar las recetas, porque al que tiene, más se le dará. Es decir, que entre más pones en función del ejercicio tu don, más vas a tener. Oiga, ¿qué ejemplo tan bonito me salió? De pronto tú dices, no, pues que yo me reservo lo que sé. No. Si tú sabes algo, no te afanes por perderlo. Si Dios te regaló algo, no te afanes porque digas, no, pues es que eso es todo lo que había. Porque en la medida, y aquí hay un secreto para prosperar, aquí hay un secreto para que tú prosperes en la vida, y cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de plata, estoy hablando es de algo integral que Dios te quiere dar, y aquí hay un secreto, y es entre más uses lo que Dios te dio, más vas a multiplicarte. Alguien diga amén a eso. Amén. Así es. ¿Quieres saber el secreto? Y de verdad, no te voy a vender mi libro. Y no te voy a meter en un grupo multinivel para decirte que si metes 2, vamos a prosperar juntos. No. Quiero decirte, si quieres alcanzar el éxito en tu vida, si quieres prosperar, debes entender que eso que Dios te dio, debes ponerlo al servicio de los demás y Dios te va a multiplicar. Deja de estar pensando que Dios te va a multiplicar haciendo algo que tiene otro, que tiene el vecino. Deja de estar pensando que Dios te va a multiplicar con el don de mi amigo. No, ese es el don de él. Ese es el don de ella. Algunos anhelan y dicen, ay, es que si yo cantara como canta ella, yo...
¿Sí o no, Lorena? Nos tocó esta voz y ¿qué hacemos? Nosotros adoramos lindísimo, pero cantamos feo. Pero cantamos. Mi esposa a veces me mira mal y estoy yo en la casa y me gusta cantar y me mira como... Yo, amor, estoy adorando. Déjame. O sea, mi talento no es cantar, pero tal vez es adorar. Ya. Entonces, deja de estar observando el talento de alguien más. Deja de estar observando el talento de alguien más para pensar que a través de ese talento Dios te va a levantar. Usa el que tienes. Usa el que el Señor te regaló. Úsalo. Ese es el que tienes. No estés buscando más oportunidades. No estés buscando las oportunidades que te dicen, ven aquí, invierte y ese es el dinero fácil y aquí vas a alcanzar la libertad financiera y no sé qué y métete y... No, con lo que Dios te dio. Si Dios te dio la capacidad y eres excelente haciendo arepas, pues que Dios, si pones eso al servicio de Dios, pues Dios te va a levantar a tener las arepas en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, donde sea, porque es lo que Dios te entregó. Es lo que Dios te dio, es lo que Dios hizo por ti, te lo dio, es un regalo, así que mínimo tenemos uno. Ahora, yo siendo sincero, viéndolos a ustedes y conociéndolos un poquito, venga, tienen más de uno. Muchos. ¿O no? Tienen más de un talento. ¿Y saben? El tema es que no seremos juzgados, o sea, escuchen esto, seremos premiados por los que multipliquemos, pero seremos juzgados por aquellos que enterremos. Ay, eso no me gusta decirlo. Ay, eso me pega a mí también. Seremos premiados por los talentos que usemos y multipliquemos, pero seremos juzgados por aquellos que escondamos y ocultemos. Así que no digas, no, pero es que yo tengo todos, casi todos, pero tengo uno que a mí no me gusta. No, es que ese no. Ese yo me lo reservo para mí. Tienes que entender algo, y es que Dios te regaló ese talento, ese don, para que lo uses en otros, en el servicio. ¿Saben cuál era la esencia de las primeras universidades norteamericanas? Al ingresar a sus estudiantes, de hecho, una de las máximas y de los lemas de Harvard era, todavía sigue siendo Veritas, pero estaba la palabra también Señor Veritas. Y una de en las universidades americanas, una de las máximas era entender que las personas que entraban a la universidad se inscribían y se hacían profesionales, no para hacerse rico, sino para servir a los demás. Eso te daba la libertad de elegir la carrera y la profesión afín y acorde a lo que tú tenías. Hoy en día difícilmente se elige así, ¿sí o no? Hoy en día, ¿cómo eligen carrera los muchachos? Uy, me sentí cucho. ¿Cómo eligen carrera los jóvenes? ¿Cómo la eligen? La que más tiene salida, toca esa. O en mi casa todos fueron abogados, mi papá es abogado y todo, pues ¿qué toca? Ser abogado. Pero no la de la vocación, no la de servir. Si alguien hoy en día en casa, en alguna casa, en algún hogar, dice, papá, lo que yo quiero es ser artista, quiero ser músico. Bueno, sí, pero ¿de qué va a vivir mi hijo? O sea, eso ya no se apoya. Dice, escoja algo que le dé. Escoja algo que le dé plata. Escoja medicina. Escoja derecho. No vaya a escoger pastor, pero escoja algo que le escoja algo que le dé. Sea ingeniero de proyectos de desarrollo. Escoja algo pero músico no. Usted va a resultar chisgueando por ahí en las tabernas del lado de la... No, eso no. Porque se nos olvida. No, ahí no está. Tienes que mover el computador. Ya. Se nos olvida que Dios nos regaló un talento y un don, por lo menos uno a cada uno de nosotros. Tú que me estás allá observando, tienes que entender que Dios te regaló por lo menos uno, pero yo estoy convencido que tienes muchos. La pregunta es, ¿cuántos tienes guardados y reservados?
¿Cuántos dones y talentos has guardado y has conservado como si se tratara de un buen vino? Y tú estás diciendo, no, es que entre más añejo mucho mejor. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros los seres humanos no somos como los vinos. Y perdón, Jaimito, con todo respeto, pero no vaya a decir, es que entre más viejo, entre más añejo, más sabroso. No, nosotros los seres humanos, cuando vamos envejeciendo, nuestras habilidades se disminuyen para ejecutar el don que Dios nos dio. No es tan fácil. Tienes el don para el fútbol. Y a los 50 años, listo, ahora sí, venga a ver, a la primera, ¡ay! No. Por eso una responsabilidad que tenemos como padres, como abuelos, como tíos, es ayudar a que los niños detecten su vocación, su don y sus talentos a edad temprana. La educación en Colombia no ayuda mucho a eso. Veníamos hablando con mi esposa que nosotros aprendimos una cantidad de... O sea, yo todavía, aquí predicando, no he usado el número pi. O sea, yo no... Venga a ver el 3,1416 aquí. O sea, yo todavía... No, o sea, yo digo, hay cosas que uno dice, ¿para qué aprendió? Aunque me encantan las matemáticas. Pero uno dice, desarrollan la mente, la lógica y todo. Pero digo, nuestra educación está enfocada es a generar empleados, pero no a desarrollar vocaciones. Entonces nosotros los padres no debemos decir, pero ¿qué es lo que va a estudiar? Mi hijo, ¿qué es lo que usted quiere estudiar? No, debemos entender que nosotros debemos analizar y entender qué es lo que Dios puso en ellos, y seguramente por ahí va a ser. Yo creo que a mí me hubiera ido mejor estudiando comunicación, porque tengo habilidades comunicativas, o eso espero, ¿no? Y Dante Gebel tiene una frase hermosa que me encantó esta semana, y es que los hijos, porque yo escuché por mucho tiempo esto, ¿sí ha escuchado esto? ¿Los hijos son una hoja en blanco? ¿Se ha escuchado? Es que los hijos son de una hoja en blanco donde todo lo que usted... o son una esponja. No, me gustó esta frase, los hijos no son una hoja en blanco, son más bien una escultura por descubrir. Es decir, nosotros no vamos a rayar en ellos algo, vamos a descubrir lo que Dios ya puso en ellos. Esa es nuestra labor, descubrir lo que Dios puso en ellos, descubrir ese talento. Iglesia, yo quiero decirte algo, nos vamos a multiplicar, vamos a crecer y vamos a estar en lugares que no nos imaginamos, en la medida que los miembros de la iglesia pongan el don al servicio del Señor que los llamó, el talento al servicio del Dios que te llamó. Así que, ¿qué haces ahí sentado con ese don guardado? A ver, ¿qué haces sentado con ese don ahí guardado? Ese don está empezando a oler mal, se está pudriendo ese don. Ya uno, hay dones aquí guardados, ¿no? Ya, esta tarde después de que usted almuerce y todo está en su casa, se le está dañando el don, el talento. Y por último, quiero decirte que el Señor va a pedir cuentas por tu don. El Señor te va a pedir cuentas. Él vuelve. El Señor, óyeme, iglesia, voy a predicarte como dominicano, óyeme, iglesia. No, Lorena dice que no, que ese no es mi don. Mi don no es la imitación. Pero quiero decirte, iglesia, que el Señor va a pedir cuentas por el don que tienes hoy en día en tu corazón, que Dios puso y depositó dentro de ti. Y el Señor, es impresionante, pudiera ser que el Señor te encuentre con las manos levantadas, los ojos cerrados y adorándolo. Sí, Señor, y cantando, pero con el don enterrado. Y aunque tengas las manos levantadas y aunque tengas los ojos cerrados, si no hiciste nada con el don, el Señor te va a decir: malo y negligente, echadlo a las tinieblas, ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. O sea, tú podrías estar en la congregación y podrías venir a la iglesia y podrías estar viéndonos en la transmisión, pero si no tienes al servicio de Dios tu don, cuando el Señor venga a pedir cuentas, te va a encontrar como si no hubieras hecho nada. No se me asusten.
Porque algunos creen también, y no quiero que lo malinterpreten, y yo quiero, siempre como líder de esta iglesia, quiero traer una correcta interpretación de la vida y de la palabra. Y el Señor no nos llama, porque hay que entender esto, el Señor no nos está llamando a poner el don y el talento en su congregación. Porque algunos dicen ahorita, no, y ahora yo no, pues me toca venir los domingos a ver cómo pongo el don acá. Yo sé cocinar, pero allá no cocinan, ¿qué hago? No, es que el don que tienes lo pongas a disposición de la gente. ¿De los creyentes? No, de la gente. ¿De los que están bautizados? ¿De los que...? No, de la gente. ¿Sabes liderar y sabes dirigir? Dirige bien allá en tu empresa. ¿Sabes cocinar? Pues cocínale a los de tu casa. Cocínale a los de la calle. Prepárate un día hoy un plato especial y sal con unos icopores y reparte eso tan rico que haces. El domingo puedes venir y invitarnos a todos a almorzar. ¿Qué sabes hacer? Eres abogado, estudiaste derecho, estudiaste leyes y estás solamente esperando que te paguen por ganar un litigio. ¿Por qué no vas y ayudas a aquellos que no tienen la oportunidad de un abogado? ¿Por qué no vas y les sirves a ellos? ¿Eres contador? ¿Tienes conocimientos? Y sabes, mira, aquí hay un secreto grande, aquí hay un secreto grandísimo para que tú y yo prosperemos y nos levantemos. Con lo que tú sabes hacer, ese don que Dios puso en ti, ponlo al servicio de los demás y Dios se encargará de multiplicarte y de recompensarte. Amén, amén. Alguien me puede decir, Camilo, es que el trabajo está muy difícil, es que el empleo está muy difícil, es que los clientes no están, es que la economía, es que el dólar. Yo te digo, si tú pones a disposición lo que tú sabes de corazón al servicio de otros, la multiplicación te alcanzará, la multiplicación será un valor. Y sabes, te multiplicarás tanto que se cumplirá lo que está terminando los versículos. Colócame el versículo, esto es para alguien. Ese versículo número 29, el siguiente, el anterior, el 30, mire, dice, quitarle pues el talento al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. ¿Con cuántos talentos terminó el que tenía 5? Con 11. Y alguno dirá, pero es que es injusto. Nuestra perspectiva socialista y que nos quieren meter y que nos quieren vender es todos por igual. El Señor dice, no, el que trabaja va a ganar más. Y aún al flojo que no trabaja se le quitará para darle al que trabaja. Así que, iglesia, a trabajar y a servir con nuestros dones. Y va a llegar un día, mira, tú multiplicas, tú trabajas, tú sirves, tú haces algo. Y va a llegar el día donde lo inmerecido, donde cosas por las cuales no trabajaste, te serán entregadas a ti a causa de aquellos que escondieron el don. Yo no sé si lo puedes comprender y lo puedes percibir hoy. Si tú has sido un siervo diligente, si tú has sido una sierva fiel, hay cosas por las cuales no vas a trabajar, no has trabajado, y un día te llegarán. Te llegará una herencia por la cual no trabajaste. Te llegará una renta por la cual no trabajaste. Te llegará un dinero por el cual no trabajaste. Y tú dirás, pero no, eso no es mío, eso no me pertenece. Será causa de que multiplicaste lo que Dios te entregó, lo que Dios ya llegó. Así que hay un rey que va a retornar, hay un rey que va a volver. ¿Cómo quieres que te encuentre ese rey? ¿Cómo quieres que te encuentre Jesús? Y termino con esto, colócate de pie. Se los quiero impartir a ustedes que están en casa. Desde la perspectiva del Señor que dio los talentos y los dones, ¿era mucho o era poco lo que les entregó? Poco.
Porque Él dice, en lo poco has sido fiel. Entonces, desde la perspectiva del Señor, ¿era qué? Era poco. Hoy te quiero decir, no desprecies lo poco. ¿Quieres llegar a leer y a comprender mucho la Biblia? Comienza por poco. ¿Quieres tener una gran empresa, una gran organización? Empieza por. ¿Quieres tener un matrimonio hermoso, bonito? ¿Quieres tener un matrimonio donde haya comprensión, donde haya amor? ¿Qué debes comenzar? ¿Saben? Porque los hombres esperamos a embarrarla para llegar con chocolates, flores, salida, spa, de todo. ¿Por qué no hacemos algo pequeño, algo poco? Hay un poder en lo poco. Miren esto. Quiero que me des una toma acá. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros despreciamos esto, lo poco, porque es insignificante y no podemos creer que haya mucho. En mis manos tengo unas semillas que en cada una de sus sillas yo dejé esta mañana. ¿Y saben qué hicieron muchos de ustedes? ¡Ay, las sillas están sucias! ¡Limpien esas sillas! ¡Cojan un trapo! ¡Ay, eso no! Son unas pequeñas semillas de chía. ¿Y saben por qué las despreciamos y por qué las vimos como mugre? Porque era poco, porque era pequeña. Entonces no las vimos con la dimensión que nuestro Señor las puede ver. ¿Y sabes? Algunos podrán estar viendo su talento así. Mira, esto no se ve. Como poco. Y verás que otros lo desprecian. Inclusive hay otros que lo rechazan. Hay otros que lo ven como un mugrero. Hay otros que ven tu talento como algo que sobra. Pero el Señor dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo y fiel. Tu trabajo puede parecer poco, sé fiel. Tus ingresos pueden parecer pocos, sé fiel. No, es que cuando yo gane mucho, yo sí le daré al Señor. Uy, Señor, dame esa herencia de mi abuelita que se muera rápido. Y Señor, uy, yo de esa herencia te voy a dar. Si no eres fiel ahora, no lo serás más adelante, porque dirás, uy, todo eso es el diezmo. Uy, Padre, no, que no se muera mi abuelita. Sé fiel ahora para que recibas lo mucho del Señor. Sé fiel en ese empleo. ¿Sabes? Muchas veces me sucedió. En una empresa, en una organización, entré siendo como el cargo. O sea, estaba el gerente, el director, estaba el jefe de área, estaba el supervisor, estaba el auxiliar, estaba el canino y estaba yo. O sea, era el último cargo. Pero dije, quiero ser fiel. Terminé siendo jefe, como a los 22 años manejaba como 200 personas. Cuando entré a la iglesia, empecé trabajando en la iglesia, empecé siendo cajero. Cargaba cajas para arriba, para atrás. No era cajero el efectivo. Y mi último trabajo allá fue coordinador pastoral. Fui fiel en lo poco y Dios empezó a ponerme en lo mucho. Y hoy en día en Covenant somos una semilla. No, y somos poco, pero seremos mucho. Entonces yo predico con la misma pasión que si esto estuviera lleno de 10,000 personas, con 2 o con 3, porque mi pasión y mi fidelidad no la determina lo mucho, la determina mi Señor, que me dio el don y me dio el talento y que me entregó por lo menos uno. No sé si tenga muchos o varios, pero por lo menos Él sí que tengo, lo voy a poner a disposición del Señor. Así que eso que tú tienes hoy, disponlo en las manos del Señor. No busques las 10 maneras de serte rico, no busques los 7 pasos para alcanzar el éxito. Sé fiel en lo que eres hoy.
Sé fiel en lo poco. Sé fiel con esa mujer hoy que te acompaña. Sé fiel. Sí, tiene los dientes torcidos, tiene una oreja chueca, pues un día tendrás plata si eres fiel y le mandas a arreglar la oreja y los dientes, no hay problema. Pero serás fiel y alcanzarás el gozo de tu Señor, porque hay un Jesús que vuelve pronto. Jesús vuelve pronto. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Te pido que hagas algo poderoso, Señor. Que tomes lo poco y ese poco, Señor, lo puedas multiplicar. Porque lo lindo es que estos hombres recibieron el talento y ellos lo que hicieron fue trabajar, pero tú multiplicas. Tu palabra dice que Apolos sembró, Pablo sembró, Apolos regó, pero Dios es el que trae la multiplicación. En esta iglesia estamos sembrando, en esta iglesia regamos, pero tú traes la multiplicación. Señor, que allá en casa, allá en el hogar, allá en su esfera de gobierno, de dominio, donde están cada uno de mis hermanos, que allá puedan gobernar, Señor, que puedan ser fieles en lo poco. Sé fiel hoy, sé fiel hoy. Si vives en arriendo hoy, sé fiel. Guarda la casa, límpiala, manténla al día, que esté organizada, limpia, y un día serás fiel también con tu casa propia. Sé fiel con ese carro. Hoy tienes un carro, tal vez no es el que deseas, pero sé fiel, quiérelo, trátalo bien, no te desordenes, hazle los mantenimientos respectivos y un día tendrás el último modelo. Sé fiel en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho. Sé fiel en el talento, en lo que Dios te dio. Sé fiel en ese empleo. Sé fiel en ese lugar, en esa empresa. Sé fiel. Tal vez hoy eres empleado de alguien y tú dices, no, yo para hacerle plata a otro no. Sé fiel ahí. Sé fiel siendo empleado. Y un día tendrás otros empleados y esos empleados serán fieles a ti. Sé fiel en lo que haces. Sé fiel en lo que eres. Sé fiel en lo poco, sé fiel, trabaja, porque el Señor te dio un talento, te dio un don. Y Él espera cuando Él vuelva, Él pedirá cuentas y te preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? Y si alguien dice, no, es que no me dio nada, te dio la vida, te dio la inteligencia, te dio una familia, te dio un lugar, te dio tantas riquezas que necesitas ser fiel y trabajar para que Dios lo multiplique. Dios te bendiga, Dios te guarde y te haga resplandecer, y que así como esta pequeña semilla de chía se ve insignificante, tal vez tu propósito y tu plan lo ves así, pero en las manos de Dios serán cosas grandes. Dios te bendiga y lo que viene es para ti. Gracias, Señor.